Income Shares le ofrece el primer análisis. Con Ignacio Baquiano. Baquiano, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola Susana, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Ya incorporado a las vacaciones? ¿Olvidadas, finiquitadas totalmente? Casi olvidadas, pero mi primer día fue el lunes, después de 15 días de vacaciones en agosto, y la verdad es que sí, de vuelta al cole y contento otra vez con un nuevo año por delante. Bueno, Ignacio Baquiano es Country Manager en Iberia del Eversheds. Bueno, empezaste el lunes, pero ahí Wall Street te dejó un pequeño aliento, ¿no? Un pequeño respiro, porque ha sido una semana relativamente tranquila. Ya el lunes fue el día del trabajo y bueno, el mercado sigue marcando máximos tras máximos. Está imparable. Efectivamente, siempre la semana de Labor Day, de hecho, es una semana con menos volumen en la bolsa americana porque muchos americanos todavía disfrutan de esa semana o se cogen más días de vacaciones. La verdad es que una semana bastante tranquila para lo que estamos acostumbrados y, como bien decías, los índices ya de nuevo en máximos, oro también en máximos. La verdad es que otra vez otro ritmo trepidante. Bueno, me mencionas el oro, he visto que lleva 3 meses totalmente imparable, encadenando máximos tras máximos, ha roto la barrera de los $3.500 y esta mañana leía un informe que hablaba de que podría alcanzar precios estratosféricos, decían, los $5.000. ¿Qué es lo que está empujando el oro y cómo lo ves a corto o medio plazo? Pues es una pregunta que realmente se está haciendo todo inversor y es algo muy significativo como la bolsa está en máximos, pero el oro está en máximos. Realmente la lectura que hay que hacer de esos metales preciosos con esas fuertes subidas es que los inversores están queriendo proteger ante posibles problemas inflacionarios del futuro, es decir, están comprando oro porque no ven otros activos que puedan, digamos, revalorizarse de la misma manera. Y creo que esas previsiones antes estaban en $4.000 la onza, ahora bien decías que ya hay analistas hablando de $5.000, cada vez son más los que se están protegiendo en el metal. Fíjate que un dato de los bancos centrales de media tienen en sus balances un 27% en oro y solo un 23% en bonos del Tesoro americano. ¿Por qué? Porque están pensando que el dólar va a perder valor y que el oro, sin embargo, lo va a mantener y es el mejor refugio contra esos posibles problemas inflacionarios. Ajá. Bueno, decías que la semana ha sido relativamente tranquila para la bolsa, pero sin embargo en el mercado de bonos hemos palpado cierta tensión, especialmente en el 30 años, donde en algún momento tocó ese nivel que es un poco, no se dicen que peligroso, el 5%. ¿Qué ha pasado y cómo lo has visto? Así ha sido ese bono de 30 años americano en el 5%, ahora se ha relajado un poco en estas dos últimas sesiones, pero hay que mirar también las otras deudas de estados soberanos. Hoy en Reino Unido esta semana ha tocado el 5,75% en esos 30 años, nos llegaba a esos niveles desde 1998. El bono japonés 30 años está en 3,32%, eso es multiplicar por 30 veces desde el año 2019 y es un poco la correlación que comentaba del oro, es decir, los inversores no se están fiando de esas deudas soberanas, están pensando que va a venir más inflación, los déficits de casi todos los países son muy altos y por tanto cada vez menos inversores están pensando en comprar esos bonos del tesoro de los estados. El bono americano a 30 años está en el 4,84%, el 10 años en el 4,15%, el 5 años en el 3,63% y el 2 años en el 3,58%. Hoy enseguida hablamos de valores, de resultados empresariales, pero antes Scott Bessent inicia la ronda, el casting para ver quiénes van a ser los próximos candidatos a sustituir o a ocupar el sillón de la Reserva Federal, a sustituir a Powell. ¿Con qué ramillete? ¿Quiénes son los candidatos? ¿Entre quiénes va a elegir? ¿Y tú cómo ves? No sé si hay alguno que tenga más posibilidades que otro. Pues es difícil aventurarlo, pero sí que cada vez los candidatos se han ido acortando más y ahora mismo son Kevin Hassett, Kevin Warsh y Christopher Waller. El propio Scott Bessent se ha autodescartado, aunque las estadísticas o las probabilidades siguen apostando por él en torno a un 25%. No creo que Trump nombre a Scott Bessent, ya que es su secretario del Tesoro y está muy bien en ese puesto, pero esos tres candidatos que te he dicho son los que tienen más opciones. Cada vez gana más adeptos o más acólitos el presidente Trump en la Fed y eso obviamente va a marcar su posible pérdida de independencia y crear lo que estábamos comentando precisamente para el oro o para los bonos del tesoro. Si la Fed es demasiado complaciente con Trump, al final lo que puede suponer es pan para hoy, hambre para mañana, es decir, mayor riesgo inflacionario en el futuro.
Leía también esta mañana que como hay tanto ruido en torno a quién va a ocupar el puesto de Jerome Powell, que a Jerome Powell se le está viendo últimamente como un presidente en funciones, un gobernador en funciones, nada, que es un poco marioneta. Se especulaba que pudiera nombrarlo Trump con mucha anticipación, es decir, es verdad que se está ya diciendo que será en octubre cuando nombra el nuevo candidato y eso va a suponer al final 6-7 meses de un presidente en la sombra y como bien decías, es como dejarle a Powell en un segundo plano y que ya el mercado vaya mirando a qué es lo que va a hacer el siguiente presidente. Pero la Fed está en una, digamos, tesitura complicada con la economía americana ralentizándose y con la inflación que no llega a bajar los niveles deseados por ellos, que es en torno al 2%. En cuanto a valores protagonistas, a resultados, ayer Broadcom, cuéntame cómo fueron y el mercado, ¿qué interpreta? Pues la interpretación del mercado muy positiva, el mercado de cierre subía casi un 6%, la verdad es que buenas cifras, aunque tampoco batía por tanto, $1,69 el mercado esperaba con 66, muy buena noticia porque anunciaba que hay un cliente particular que como bien se ha sabido luego es OpenAI, que le va a hacer pedidos en torno a $10.000 millones los próximos años para desarrollar un chip específico para ellos. La verdad es que increíble Broadcom, sobre todo mirando al gráfico en este año, ¿no? Que en abril estaba en torno a $135 y prácticamente ha doblado desde entonces o más que doblado. Y Lululemon, la otra cara de la moneda, 17% abajo en el mercado de cierre, con unos resultados que batían expectativas en beneficios por acción, pero la compañía comentaba cómo están sufriendo con aranceles y yo creo que también, aunque lo mencionaban, cómo están sufriendo competidores. Tienen unos precios muy caros o muy altos que pretendían subir y no van a poder hacerlo porque cada vez tienen más competencia, digamos, con productos más baratos que los suyos y a niveles más o menos similares en calidad. Por tanto, complicado el valor y ese 17% de corrección lo marcaba claramente. Para el día de hoy, muy pendientes de datos de empleo que darán pistas sobre si la Fed hace bien en bajar tipos de interés y sobre todo sobre el próximo calendario, cuánto más recortes puede haber de aquí a finales de año. Dato clave, se esperan 75.000 nuevos puestos de trabajo en nóminas no agrícolas, pero son 4 meses ya los que llevamos por debajo de una cifra de 100.000 nuevas nóminas. Complicado ese mercado laboral, la tasa puede subir del 4,2% al 4,3%, tasa de desempleo, y sí, podría, si es un dato flojo, dar alas al mercado diciendo sí, efectivamente ya van a bajar tipos, lo cual ya el mercado está en 90%, que el 17 de septiembre bajarán en un cuarto de punto, pero sí puede marcar las expectativas para lo que queda aquí a fin de año, que sean 2 o 3 veces en total. Por tanto, dato clave y veremos cómo lo lee el mercado en estos máximos que estamos en el S&P 500. No nos olvidemos que estamos hablando de esta ralentización o posible ralentización económica y el mercado está en máximos, con lo cual yo creo que hay mucha euforia. Septiembre suele ser un mes complicado, pero fíjate que el inversor prácticamente lo que está haciendo es esperar a ver si hay recortes para aumentar sus pesos o incrementarlos. Y para la próxima semana, lo importante, ¿dónde lo vas a tener? Claramente en los datos de inflación que saldrán el jueves, el IPC americano, y el miércoles tendremos los datos de índice de precios de producción. Claramente otra noticia importante para la Fed que marcará junto al desempleo de hoy viernes las expectativas de tipo. Muy bien, pues Ignacio Baquiano, Leverage Shares, muchísimas gracias, cuídate, te veo en forma. Por el viernes, un abrazo. Gracias, Susana. Muchas gracias, buen fin de semana a todos. Adiós. Income Shares le ha ofrecido el primer análisis.